Algumarane menguaran, ba, esa panderera. Shesherera Nobuyuki Tsukahara. Mo guapande. She Nagoya wa. Japón wa. ¿A qué se debe su venida a Paraguay? Para hacer una investigación sociolingüística sobre el bilingüismo en el Paraguay. Vaya pojande, ¿a qué se dedica usted? Soy profesor universitario Va, eres igual, ¿en qué campo? del español y de sociolingüística. Va, ¿con qué grado tiene de estudio universitario? Soy doctor en sociolingüística. ¿Dónde yo iba a Paraguay, ¿es la primera vez en Paraguay? Sí, es la primera vez. ¿Dónde haré? 2 semanas y media. Va, Neremiandú, Pearire. Difícil. Son elementos muy complejos y muy, ¿cómo diría? A ver, muy, sí, muy complejos, muy complicados. Uno trae lo otro. ¿En qué aspecto? De lo social y de lo económico, lo político, en todo, porque la lengua no es una cosa alejada de la sociedad, porque siempre está dentro de la sociedad, también de la política, en la economía. Y aquí, sobre todo aquí, también en el desarrollo humano, está muy ligado con el aprendizaje de las dos lenguas. Neremiandú, política, su impresión sobre la política en general. Yo diría no muy ordenada. Podría estar mejor ordenada y promocionar más el aprendizaje, sobre todo de la lengua minorizada, que acá es guaraní, el guaraní. Desde el punto de vista cultural general, su impresión. Yo veo algunas cosas buenas, algunas cosas no muy buenas. Una buena es, por ejemplo, la alegría. Mucha alegría y muy buena comida y la música. Justamente anoche yo estuve en un concierto de arpa paraguaya y otras cosas más. Me encantó, precioso. Y otra cosa es, por ejemplo, la impuntualidad. También me impresionó bastante. ¿Como algo positivo o negativo? Negativo, porque en mi país es algo que no se puede imaginar. Con tanta demora, no, porque no, simplemente es eso. Desde el punto de vista lingüístico, ¿cómo está la fuerza del japonés afrontando lo que es la fuerza del inglés en Japón? Primero, porque Japón tiene una población de 120 millones. En un área de Japón, de todo el archipiélago, y o sea que en todo el Japón. Y entonces eso ya forma un mercado gigantesco, suficientemente para mantener una lengua, aunque no tiene nada que ver con las lenguas vecinas. Y ahora, bueno, no ahora, sino que ya hace años, un montón de años, que empezó la introducción del inglés en la educación obligatoria. Algumarane. Paishares ya Japón pe umiambue putaguañi eres igual. Pues まず最初に英語が非常に強い。日本ではとにかく英語が勉強しなければならない言語だというふうに言われてますし、みんな多くの人がそう見なしてます。ところが実際はその英語に変調することで、英語ではアクセスできないいろんな文化にアクセスしがたくなっているということが一つ挙げられます。En Japón la lengua inglesa es una lengua que todo el mundo piensa que tiene que aprender. Bueno, pero ese concepto, ese pensamiento, al mismo tiempo impide abrir a mucha otra gente, otras culturas, no anglosajonas. Y es una pena, realmente es una pena, porque de así uno no llega al otro mundo nuevo. Coape Paraguay eres en dura, dijera yo para esa bandera de Saupea hoy copa hijo a ponendi vea motera najaniri. Sí, sobre todo con inglés, porque
hace tiempo que llegaron muchas cosas nuevas, extranjeras, en Japón, que en japonés no teníamos sustantivos para expresar todas esas cosas. Por ejemplo, Por ejemplo, televisión. En japonés la llamamos terebi. Terebi. O sea que es una palabra inglesa introducida en japonés, pero japonizando. Japón y Emena y Pori televisión, no hay una palabra en japonés. No había. No Ni- había. Daipuri Boi. Es que no se tiene luego, se utiliza solamente eso. Exacto, ya es una palabra perfectamente incorporada en el japonés. Ambuete Shapurán, otro ejemplo. Pues muchas cosas, por ejemplo, koji. Koji es café, viene de coffee de inglés, pero también japonizado, porque café no teníamos. ブーマラネン多くの人が2つあるいはそれ以上の言語を話せるというのは間違いなく豊かさなんです。豊かさ。ただしそれが必ずしも経済的な豊かさに直結するかどうかは分からないけれども、でも間違いなくそれは文化的な豊かさです。でそのことを、特に私たち日本のようなほとんど、単一言語の国家あった言語をもう潰してしまったんですけども、いっぱいあったアイヌの言葉だとか沖縄の言葉を脇へやって、ほとんど追いやってしまったような私たちの国から見るとそれは非常な豊かさに見えます。だからそのことを、話しても、多分知ってるとは思うんですけども、もっとよく考えるといいのではないかという気もします。porque poder hablar o saber 2 lenguas o más de 2 lenguas es una riqueza, aunque no conlleva siempre la riqueza económica, pero sí es cierto que es una riqueza cultural muy grande, que desde el punto de vista del Estado japonés, donde hemos aniquilado todas las otras lenguas que teníamos en el archipiélago japonés, es algo que se podría evaluar más. Y eso es algo que acá se podría darle más peso a los hablantes bilingües o también monolingües.